Bendito sea el Señor. En esta ocasión tenemos una enseñanza maravillosa a la cual hemos intitulado Una gran victoria. Y los hijos de Dios repetimos una gran victoria. Y vamos a estar ahí en el Salmo 8, en los versículos 1 al 9. Una gran victoria. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, hoy veremos una gran victoria. Y diga, esta es mi victoria. Y nos dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y los hijos de Dios decimos amén. Padre, Señor y Dios Todopoderoso, te pedimos en esta hora que tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir esta palabra. Gracias te damos porque este salmo fue inspirado en momentos de dificultad, en momentos de guerra espiritual. Y queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón y podamos guardar esta enseñanza para cada problema que se viene en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos aterrizar tu palabra de modo que esta enseñanza nos dé la victoria en el momento de necesidad. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente. Vamos a dar la bienvenida a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero Jesucristo. Y mis amados, este Salmo 8 fue escrito por el rey David después de la pelea con Goliat. ¿Quién sabía que David tuvo una pelea con Goliat? Un gigante. Bueno, fíjese que nosotros cuando estamos pasando por una aflicción nos da, pues quizá por quejarnos, quizá por desalentarnos, deprimirnos, pero el rey David lo que hacía era escribir salmos. Entonces fíjese nada más qué cosa tan preciosa. Los salmos son oraciones y los salmos también son canciones. A ver, voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, los salmos son oraciones y también canciones. O sea que si tú no sabes cómo orar, pues tienes 150 salmos que te pueden ayudar. Y recordamos que los salmos también son canciones. Por eso muchos cantos, muchas canciones que nosotros cantamos tienen fracciones de los salmos. Y esto es porque así fueron escritos. Entonces, en este pasaje, este salmo que fue escrito después de la pelea de David con Goliat, que fue la pelea de las edades, el Señor le dio la victoria a David. Debemos de saber que esta batalla era una batalla desigual, y los hijos de Dios decimos desigual.
Desigual porque por un lado tenemos a Goliat, quien era el campeón de Satanás, pero por otro lado tenemos a David, quien es el campeón de Dios. De modo que es desigual porque había la victoria segura por el lado de Dios, por el lado del rey David. De la misma manera tú puedes saber que si tú estás del lado de Dios, del lado de Jesús, la victoria es segura. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Si tú vas a las últimas páginas del libro de Apocalipsis, te vas a encontrar que el campeón ganador no es otro más que Jesucristo. Así es que nosotros tenemos la victoria asegurada. Alguien diga asegurada. Tenemos la victoria asegurada. Nosotros no vamos a ver quién va a ganar. Ya ganó. El Señor Jesucristo ya ganó. En el nombre del Dios Todopoderoso. Acuérdense que a Jesús se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra y de los que están en los infiernos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Y pues definitivamente el poder de Dios es infinitamente mayor al de Satanás. Y oiga esto porque esta es una enseñanza vital. Este poder de Dios está disponible para todo creyente que ora y está dispuesto a vivir una vida entregada. ¿Entendido? Entonces nosotros podemos tener acceso al poder de Dios. ¿De qué manera? Por medio de nuestra oración y por medio de nuestra vida entregada. Recuerde usted que nuestras oraciones son a Dios, el Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. No se confunda, todas nuestras oraciones son dirigidas a Dios Padre. El Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuestra oración es al Padre, dirigida en el nombre de su Hijo Jesús, porque el Señor Jesucristo es la llave de todas las oraciones. Tú puedes estar orando y orando y orando y orando y no pides en el nombre de Jesucristo y tu oración se te va a caer. De modo que oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, que es nuestra llave de la oración. Y vamos a ir a la primer libro de Samuel, capítulo 17, en los versículos 1 al 7. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nos dice la palabra del Señor, versículos 1 al 7. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Dammim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Todo esto nos dice la palabra del Señor respecto a este paladín, a este campeón. Cada quien tenía su hombre. Satanás tenía a Goliat y Dios tenía a David, que en ese momento era tan solo un pastor de ovejas. El nombre Goliat significa adivino y los hijos de Dios repetimos adivino. O sea que Dios nos está dando pistas, ¿verdad?, sobre esta guerra espiritual.
medía más de 3 metros, pesaba cuando menos 250 kilos, traía una lanza, una jabalina y una espada que nadie podía cargar. Además, Goliat traía una armadura que prácticamente lo convertía en un tanque de guerra. Imagínense este hombre tan grande, 3 metros, 250 kilos, con una lanza, con una jabalina y con una espada que nadie podía cargar. Y además una armadura. La altura de Goliat, nos dice la palabra, era de 6 codos y 1 palmo, porque 6 es el número de Satanás. El número del anticristo es 666, porque representa a la Trinidad demoníaca: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Goliat, nos dice la palabra de Dios, era de 6 codos y 1 palmo. Tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada uno de los pies. Y descendía de una tribu de gigantes, descendientes de Anac, que se asentaron geográficamente en Gat, y a sus habitantes se les llamaba hititas. De modo que estamos viendo la gran batalla de todos los tiempos, la batalla entre David y Goliat. Esta batalla fue un desafío tremendo para el rey y para todo el pueblo de Israel. Y nos dice el libro de Samuel, 1 Samuel 17, versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Mis amados, cuando la Biblia dice que era viejo de gran edad, créaselo. O sea que era muy anciano. ¿Por qué? Porque los ancianos todavía peleaban, pero este ya era muy anciano, dice la palabra del Señor. Entonces se quedó en casa y todos los hijos se fueron allá a ver aquella batalla. Recuerde que David era pastor de ovejas y simboliza al Señor Jesucristo, quien es el gran pastor. Y los hijos de Dios decimos: te alabamos, Señor. La manera en que esta batalla fue ganada nos enseña principios de guerra espiritual que tú y yo debemos conocer y dominar para triunfar. Y fíjese que vamos a ir desmenuzando cada uno de estos principios, porque recuérdese que Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. El Satanás quiere afectar nuestra vida como creyentes, quiere hacernos pedazos, quiere destrozarnos, quiere echarnos al basurero. Y si tú eres inconverso, no se va a conformar con eso, sino te va a llevar al infierno. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos estos principios de guerra espiritual y que tú al final de este día o al ver tu copia de hoja dominical anotes aparte estos principios de guerra, porque te van a servir cuando estés pasando por dificultades. Fíjense ustedes que a lo mejor alguien dice: bueno, yo no pienso pelear contra un gigante. Ya no estamos en los tiempos de los gigantes, eso fue en el tiempo del rey David. Pero tú puedes tener otro gigante en tu vida. Un gigante es un obstáculo que se nos presenta, una prueba, una dificultad. Por ejemplo, cosas de la vida diaria. La pereza puede ser un gigante en tu vida. La pesadumbre, la depresión, la tristeza, el desinterés, la falta de perseverancia. Todo eso puede ser un gigante en tu vida que te está evitando que tú tengas el triunfo. Puedes tener otras prioridades que no sean Dios y su palabra. Y cuando tú tienes otras prioridades que no sea Dios y su palabra, todo se va a desajustar. Necesitamos poner en primer lugar al Señor y su palabra. Y todo lo demás se va a acomodar. ¿Qué otro gigante podemos tener? El miedo, la distracción. Todos esos son gigantes que nosotros podemos tener en nuestras vidas, que nos está evitando tener la victoria.
Así es que el primer principio que vamos a hablar es responde al reto. Y los hijos de Dios repetimos, responde al reto. Voltea a ver al otro lado y diga, responde al reto. Al otro lado, responde al reto. ¿Sabe cuál es uno de los principales problemas que nosotros tenemos? No enfrentar los problemas. Estamos pasando por un problema, por una dificultad y no lo queremos enfrentar. Queremos hundir nuestra cabeza como las avestruces y no saber de nada. Entonces el primer principio es enfrenta tu gigante. Y los hijos de Dios repetimos, enfrenta tu gigante. Para David era Goliat. Para ti puede ser la pereza, la distracción, el desánimo, el desinterés, la falta de perseverancia, el miedo, tener otras prioridades. Todo eso pueden ser tus gigantes. Entonces, primer principio, responde al reto. Enfrenta tu gigante, enfrenta el problema. Y esta palabra enfrentarnos, de alguna manera nos habla de nuestra frente. Enfrentar, dale la cara al problema, no huyas del problema. El problema lo tenemos que solucionar y no lo vamos a solucionar huyendo de él. Imagínate en tu mente a este hombre, a este campeón Goliat, que medía más de 3 metros de altura y pesaba más de 250 kilos de peso, que llevaba una lanza, una jabalina y una espada que nadie podía cargar. Este hombre era una arma secreta de Satanás. Y nos dice la palabra del Señor en 1 Samuel 17, en los versículos 8 al 11, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Nos sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Qué era lo que estaba en lucha aquí, mis amados hermanos? No era nada más quién iba a ganar esa batalla, porque si hubiera sido así, pues hubiera sido cosa poca. No, el problema era que el que perdiera iba a ser el siervo del vencedor. Y no era solamente una persona, sino todo el pueblo. Entonces, si perdía David, todo el pueblo de Israel iba a ir de cautiverio con los filisteos. Si perdía Goliat, todo el pueblo de los filisteos iba a venir a cautiverio en el pueblo de Israel. Así es que era cosa grande la que se estaba peleando aquí. Nos sigue diciendo la palabra, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Acuérdese que el temor es el arma de Satanás. Arma número 1, el temor. Siempre que estamos pasando por un problema, Satanás de seguro que nos va a enviar esta arma que tiene muy efectiva, que es el temor, el miedo. Pero recuerde lo que dice la palabra del Señor, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Así que si estás en un problema y lo que te viene es temor, tú puedes estar seguro que eso viene de Satanás. Eso no viene de Dios, porque Dios lo que nos da es poder, amor y dominio propio. Entonces le lanzó esta arma tremenda del temor. Y dice la palabra, y tuvieron gran miedo. Luego nos dice la palabra en el versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían
gran temor. Tremenda palabra del Señor. Así es que todo el pueblo, incluyendo el rey Saúl, que oiga usted, nos dicen las Escrituras que Saúl era el hombre más alto del todo el pueblo de Israel. Alguien diga el más alto. Entonces tú imagínate el papelito que se estaba aventando el rey Saúl, escondido entre el cargamento de defensa del pueblo de Israel. O sea, en lugar de estar a mero adelante, que era como se ponían los reyes en los tiempos antiguos, estaba a mero atrás y detrás de todo el cargamento de armas que tenía el pueblo de Israel, escondido. Y dice la palabra de Dios que todos tenían miedo, desde Saúl hasta el último de sus soldados. Así es que todo Israel oyó el reto, pero solo un hombre, alguien diga solo un hombre, estuvo dispuesto a responderlo. Y quiero yo darte una enseñanza importante, que Dios quiere hacer algo en tu vida. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado, dígale, Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios tiene un plan en tu vida. Nosotros no somos como masa de tortilla de harina y que Dios nos ama a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no lo vemos de manera personal. Dios te ama a ti en lo personal, y tiene un plan para ti en lo personal. Dios quiere que hagas algo. Voltee usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, Dios quiere que hagas algo. Claro. Y es tu deber y el mío descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Hay una cosa que Dios quiere que hagamos todos los creyentes. ¿Sí sabe qué es? Ganar las almas. Ahí no tenemos ninguna duda. Dios quiere que tú y yo ganemos las almas. Dios quiere que tú y yo levantemos obra para Él. De modo que una mala estrategia nuestra es cerrar nuestra boca. Si nosotros cerramos nuestra boca, no vamos a cumplir el propósito de Dios, que quiere que hablemos de Jesús. Que hablemos de Jesús. Y yo le doy gracias a Dios que la boca está por encima de nuestro cuello. Porque si estuviera abajo de nuestro cuello, que muy bien se le pudo haber ocurrido a Dios ponerla en otro lugar, ¿verdad? Entonces, pues imagínate que estaríamos condicionados a cómo está nuestro esqueleto, ¿verdad? La columna, los brazos, las piernas, etcétera. Si habláramos con el ombligo, pues, ¿verdad? Pero no es así. Entonces hablamos con nuestra boca, la tenemos por encima de nuestro cuello, de modo que tenemos libertad para usar nuestra boca. Podemos estar todos paralizados desde la punta de los dedos de las manos hasta las puntas de los dedos de los pies, pero nuestra boca está libre para seguir testificando y declarando que Jesucristo es el Señor. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Definitivamente, la pasión de un guerrero ardía en el corazón de David para destruir a este filisteo. Que oiga usted, no estaba retando solamente a David, sino a todo el pueblo de Israel. Tremenda cosa. Dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué tremenda palabra de Dios. Oiga usted, que David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Quién es este hombre fuera del pacto de Dios? Eso quiere decir incircunciso. Fuera del pacto de Dios con Israel. ¿Quién es este? Estará grandote, estará altote, está fuertezote, pero ¿quién es? Él no forma parte del pueblo de Israel. Él no está bajo el pacto de Dios. Y tú debes de saber que tú estás bajo el pacto de Dios y has hecho a Jesucristo tu Salvador personal. Y Dios te va a defender a ti. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y luego dice, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente.
déjame decirte algo, tú tienes la convicción de que sirves al Dios viviente. A veces no tenemos la convicción. Debes tener la convicción que tú sirves al Dios viviente. Yo alabo al Dios viviente. Yo oro al Dios viviente. Yo sirvo al Dios viviente. Yo camino en el nombre del Dios viviente. Yo levanto mi célula en el nombre del Dios viviente. Yo levanto mi tribu en el nombre del Dios viviente. Yo vivo y camino y deseo todo en el nombre del Dios viviente. Eso tiene que estar claro en nuestra mente y en nuestro corazón, porque uno de los problemas fundamentales que tiene el creyente es falta de convicción de quién es Él y de quién es Dios. Así es que el rey David nos decía todavía cuando era pastor de ovejas, ¿quién es este para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Bendito sea el Señor Jesucristo. Y lo decimos y lo enfatizamos porque los dioses de los pueblos son ídolos, mas nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y nos dice el primer libro de Samuel en el capítulo 17, versículo 26. Versículo 26, ya le leímos. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Tremenda cosa que nos dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué nos dice esta escritura? Que la oposición no viene siempre de afuera hacia adentro, sino que a veces la oposición viene desde adentro. Ya he platicado en alguna ocasión de eso, que a veces nosotros nos encontramos tratando de servir al Señor Jesucristo y esperamos oposición, esperamos problemas de parte de la gente que está fuera de la obra de Dios, pero no esperamos problemas desde dentro de la obra de Dios. Y entonces es cuando de pronto nos sale un problema dentro de la obra. Y aquí nos dice la palabra del Señor que Eliab, el hermano mayor de David, fue uno de sus principales oponentes. Nos dice la palabra del Señor, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y fíjese qué pasado está este hombre, de pronto le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién le dejaste encargadas las chivas? ¿Para qué andes tú acá? Eso es lo que le está diciendo. Y luego todavía le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. El pobre hombre estaba cuidando las chivas allá en el campo. Y le está diciendo su hermano mayor, yo conozco tu soberbia. ¿Cuál soberbia? Si el muchacho estaba cuidando las chivas allá en el campo, lejos de todos. Bueno, pero fue oposición que sufrió David. Y luego todavía nos dice la palabra del Señor en el versículo 33, que otra oposición la recibió de parte del rey Saúl, que le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. ¿Qué es lo que nos está dando a entender la palabra de Dios? Que el rey Saúl no tenía discernimiento espiritual. Y esto es otra cosa bastante común en el pueblo de Dios. No hay discernimiento espiritual. Vemos las cosas como se ven y no vemos que hay un fondo en lo que está pasando. Y aquí el rey Saúl, muy rey, muy ungido, pero nos dice la palabra del Señor que se confundió y vio aquella batalla como si fuera algo en el orden ordinario, cuando era una batalla sobrenatural. Vio a David como un muchacho, nos dice la palabra, y vio al otro, lo vio muy grande, y él un hombre de guerra desde su juventud.
No lo conocía, pero se imaginaba que desde la juventud había sido un campeón olímpico, un tremendo peleador, etc. Entonces vemos cómo la oposición no siempre está fuera de la obra de Dios, sino a veces la oposición puede estar, y tristemente lo digo, dentro de la obra. Y tenemos que estar muy listos frente a todo eso. Así es que aún el rey David se participó en este acto de desanimar a la única persona en todo el campamento que podía hacerle frente a Goliat. Por un lado Eliab, el hermano mayor, por otro lado el rey Saúl, se encauzaron en tratar de desanimar. Y acuérdese que el desánimo es otro de nuestros gigantes, es otro de nuestros obstáculos para tener victoria. Desánimo, te desanimas. El ánimo tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el alma. Desánimo, sin ánimo, nos desanimamos. Ay, no, como dijo el pueblo de Israel cuando estaban construyendo el muro, ¿verdad? Dice que el pueblo puso sus ladrillos hasta donde tuvo ánimo, Entonces, es uno de nuestros enemigos el desánimo. Y cuando David oyó el reto, respondió al reto con valentía y armas, oiga usted, que nunca habían sido usadas en una batalla. Así es que, primer principio de la guerra espiritual, enfrentar el gigante. Segundo, muy importante, confesión. Y los hijos de Dios repetimos confesión. Confesión quiere decir declarar la promesa. Y para eso vamos a usar nuestra boca. Declarar la promesa. Declarar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto al problema que tú y yo estamos enfrentando? Bueno, eso lo tenemos que confesar. Versículos 41 al 44. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Alguien diga, le tuvo en poco. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Bueno, es que Dios siempre nos escoge a los guapos. Pues esto no lo puede uno dudar, ¿verdad? Aquí dice, y que cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Muy bien, gracias Señor. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Oiga, este Goliat era un hombre peligroso, ¿verdad? Y bastante hablador, porque le dijo, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses, pero sus dioses ¿qué valen? Nada. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Bastante bocón. Así es que Goliat probablemente pensó que Israel iba a enviar a un campeón, a un hombre de guerra, valioso, valeroso, etc. Y cuando vio a David, dijo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y nos dicen las escrituras que Goliat maldijo a David por los dioses de los filisteos. Pero luego vino la confesión. Alguien diga, luego vino la confesión. Y nos dicen los versículos 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla
y Él os entregará en nuestras manos. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Entonces, fíjese, aquí está la declaración, la confesión de la promesa de Dios y la confesión de quién es nuestro Dios. Dice la palabra que David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es decir, tú no tienes un problema conmigo, tú tienes un problema con Dios. Tan tan. Lo centró en decir, esta batalla no es una batalla en el orden natural, es una batalla espiritual, es una guerra espiritual. Y luego hizo esta declaración: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de esta batalla espiritual que tú y yo enfrentemos? Declarar el nombre de nuestro Dios, declarar el nombre de Jesucristo. Viene este problema a mí, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo voy a vencer este problema. En el nombre del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, la estrella resplandeciente de la mañana, el Señor de la gloria, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, el león de la tribu de Judá, la verdadera estrella resplandeciente de la mañana, el Señor de la gloria. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Así es que la victoria es nuestra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que cuando venga Satanás agrediéndote, no te sientas intimidado, manipulado ni dominado. En el nombre de Jehová de los ejércitos está nuestra victoria. Bendito sea el Señor Jesús. Y aquí es donde entra el Salmo 8, versículo 1. Vamos a ir a él. Salmo 8, versículo 1. Que nos dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Así es que en el nombre del Dios majestuoso, todopoderoso, Yahvé Sebaot, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en el nombre de Jesucristo, todo obstáculo, toda enfermedad, toda dolencia es echada fuera, es sanada, es librada en el nombre de Jesucristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero. De gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Primera de Pedro 2:24 nos dice: el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Sé sana en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sé sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sé sana en el nombre de Jesucristo. Sé sano en el nombre de Jesús. Todo problema de los ojos es sanado en el nombre de Jesús. Todo problema en la papila es sanada en el nombre de Jesús. Toda lesión en el nervio óptico es sanado en el nombre de Jesucristo. Toda lesión en la retina es sanada en el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesús hay victoria, hay salud, hay sanidad. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, mas el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. ¿Qué significa eso? Bueno, desde un dolor de cabeza hasta el cáncer. Desde enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, enfermedades de todas partes de nuestro cuerpo. Fíjese que no sé si te ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí. Por ejemplo, a veces nosotros pensamos que no es lo mismo sanar un dolor de cabeza que sanar el cáncer, ¿verdad? Eso pensamos nosotros. Porque nosotros pensamos que un cáncer es más difícil, pero no es así.
Para Dios le cuesta lo mismo sanar un dolor de cabeza que sanar un cáncer. No sé si me explico. A Dios le cuesta el mismo trabajo sanar un dolor de cabeza que sanar un cáncer. Nosotros somos los que hacemos la diferencia, como nosotros también hacemos la diferencia con el pecado. Nosotros vemos, este pecado es chico, este pecado es grande, pero para Dios es igual. ¿Me entiende? El pecado es pecado. Entonces para nosotros un dolor de cabeza es una cosa pequeña y un cáncer es una cosa muy grande, pero para Dios no, para Dios es igual. Entonces, ¿te atreverías tú a orar por un dolor de cabeza y estar seguro que va a ser sanada la persona? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la vemos fácil, ¿verdad? Pero si oramos por un cáncer, lo vemos difícil. Entonces no sé si Dios irá a sanar este cáncer, porque yo estoy haciendo una diferencia entre el dolor de cabeza y el cáncer. Pero déjame decirte algo, para Dios es igual. Entonces, si tú tienes fe para orar por un dolor de cabeza para que desaparezca de alguien, ten fe en orar por un cáncer para que ese cáncer salga de esa persona. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Yo me acuerdo de una de las personas que nos enseñaron respecto a sanidad divina. Y venía una persona y decía, ¿por qué quiere que ore? Y le decía a la persona, pues es que traigo un problema de la columna. Y ella decía, pues eso es fácil. Y la persona se queda así, es un milagro fácil, entonces de seguro que Dios me lo va a hacer, ¿verdad? Pero bueno, es que a veces nos vamos haciendo especialistas de ciertos problemas que tiene la gente, ¿eh? Bueno, ella dijo, un problema de la columna, eso es fácil, y oró por ella y bueno, se sanó la persona. Bendito sea Jesucristo. Entonces tú ten fe. Si tienes fe para orar por un dolor de cabeza, ten fe para orar por un cáncer y los mismos van a ser sanados en el nombre de Jesucristo y en el poder de su gloriosa sangre. Bendito sea el Señor. Muy bien, y pasamos al tercer principio. El tercer principio es el poder de la alabanza. Y vamos a recordar que tenemos el primer principio que era enfrentar. Segundo principio que era confesar. Tercer principio que es el poder de la alabanza. Y fíjese que recién terminamos la serie de los poderes. Hablamos del poder de la palabra de Dios, el poder de Dios, el poder del nombre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de la alabanza y el poder de la vida entregada. Entonces, uno de estos principios de guerra espiritual es el poder de la alabanza. Y aquí vamos a ver que hay una relación estrecha de nuestra boca con dos cosas que son armas espirituales. Primero, la confesión de la promesa de Dios. Dios dice en su palabra, ¿estás pasando por una enfermedad? ¿Qué dice Dios respecto a la enfermedad? Bueno, dice Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando nosotros vamos a hacer una confesión, una declaración, vamos a tomar una promesa de la palabra de Dios y la vamos a soltar con nuestra boca. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios respecto a la economía? El mismo versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios, necesito prosperidad. Cita la Escritura, tercera de Juan 2. ¿Tienes necesidad de salud? Cita las Escrituras, tercera de Juan 2. La misma, así es que si te sabes ese versículo te sirve para muchas cosas. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Entonces cita la Escritura y te agarras de esa Escritura. Bueno, el tercer principio es el poder de la alabanza. Alabar a Dios. La alabanza es una arma espiritual. Por eso los guerreros cuando oran empiezan alabando a Dios, porque esa es una de nuestras armas más principales. Cuando tú alabas a Dios, el diablo mira. Así es que una de las mejores cosas que los creyentes podemos hacer es juntarnos 2, 3 o más y ponernos a alabar a Dios. Eso no lo soporta el diablo. Va a decir, ya cállate, ya cállate. Yo he estado enfrente de gente endemoniada y empiezan, ya cállate, cállate, cállate. ¿Por qué? Porque no soporta la alabanza. La alabanza enaltece a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando alguien está orando a veces por un enfermo o por cualquier necesidad, empieza la persona, yo cállate,
cállate, cállate. ¿Por qué? Porque no se soporta la alabanza, porque no se soporta la declaración de la palabra de Dios. Pero tiene que haber fe en la otra persona. Y nosotros somos responsables de acrecentar nuestra fe. ¿De qué manera? Leyendo la palabra, creyendo la palabra de Dios. Un solo versículo de las Escrituras hace tanto bien, más que todos los libros de todo el mundo. Un solo versículo de las Escrituras, un renglón de las Escrituras. Bendito sea el Señor Jesucristo que nos dejó su palabra. ¿Qué haríamos sin ella? Así es que alabar al Señor. Y nos dice el Salmo 8, versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Así es que en el texto original, el versículo 2, nos dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la alabanza. Y los hijos de Dios les repetimos, fundaste la alabanza. O sea que aquí se habla de alabanza. Eso lo podemos ver en otras traducciones, como la Nueva Versión Internacional. Muy bien, el poder y la fuerza están en la alabanza. La alabanza neutraliza las fuerzas del enemigo. Bendito sea Jesucristo. Así es que el Señor nuestro Dios merece alabanza, honra, adoración, acción de gracias por siempre y para siempre. Vamos a repasar los principios de guerra espiritual. Número 1, enfrentar. Número 2, confesar. Número 3, alabanza. Así es que el 2 y el 3 están íntimamente relacionados porque hay poder en nuestra boca. Hay poder en nuestra boca. La boca es un arma peligrosa. Por ahí el capítulo 3 de la carta de Santiago habla bastante de la lengua. La lengua es un instrumento pequeño que está en medio de nuestro cuerpo, pero que tiene gran poder, gran poder. Así es que nosotros debemos saber cómo utilizar nuestra lengua. Necesitamos cambiar nuestro vocabulario. En lugar de maldecir, bendecir. En lugar de vengarnos, amar. Nuestra lengua es vital, ¿verdad? En nuestra lengua está un grande poder. Cuarto principio, luchar. Y los hijos de Dios decimos luchar. El cuarto principio es luchar. Así como el primero es enfrentar el problema, bueno, ahora el cuarto principio va a ser luchar. Éntrale al problema. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, éntrale al problema. Nosotros a veces no quisiéramos, ¿verdad? Pero tenemos que entrarle al problema. Éntrale al problema. Dice el versículo 40 de la carta del libro de 1 Samuel 17, 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mis amados, ¿qué fue lo que hizo David? Tomó sus armas, no las armas del rey Saúl, su espada, su escudo, etcétera, sino sus propias armas. Porque si hubiera tomado las armas de Saúl, hubiera perdido. Pero tomó sus armas, que quieren decir las armas espirituales. Y dice la palabra del Señor en este versículo glorioso, nos dice la palabra del Señor, 1 Samuel 17, versículo 40, tomó su cayado en su mano. ¿Por qué el cayado? El cayado pues es uno de los símbolos del pastor, un cayado, un bastón, un báculo, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Por qué tomó 5 piedras si nada más era un gigante? Bueno, le voy a ahorrar lectura de la palabra de Dios, porque Goliat tenía otros 4 hermanos. Entonces era una piedra para cada uno de los enanitos esos. Nos dice el primer libro de Samuel 17:40.
Así es que David escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Y por qué una piedra lisa? Porque una piedra lisa puede tener puntería. Y dicen los expertos que una piedra que tiene bordes hace curvas. Así es que, oiga esto que voy a decirle. Cada milagro tiene 2 partes. Y los hijos de Dios repetimos, cada milagro tiene 2 partes. La parte tuya y la parte de Dios. Vamos a repetir eso. La parte tuya y la parte de Dios. O la parte mía y la parte de Dios. ¿Entendido? Fíjese que, ¿qué hubiera pasado si David no agarra sus 5 piedritas, su saco, ¿verdad? Y se va a enfrentar al gigante. Pues no hubiera habido victoria, ¿verdad? O sea, Dios usó a David. Y Dios nos usa a nosotros. Cada milagro tiene 2 partes. Dice la palabra de Dios, atención, que dice que el Señor Jesucristo, cuando pasó por Nazaret, no hizo allí muchos milagros porque no había fe. ¿Qué quiere decir? Que para los milagros necesitamos fe. El Señor Jesucristo, no tú y yo, el Señor Jesucristo, dice, hizo unos pocos milagros porque allí en Nazaret no había fe. Ahí le va otro ejemplo de que los milagros tienen 2 partes. La Virgen María, cuando viene el ángel Gabriel y le dice, fíjate que tú, ¿verdad? Entonces ella dijo, hágase en mí, según su palabra. A eso se le llama fiat, y los hijos de Dios repetimos fiat. La palabra fiat en latín quiere decir hágase. Por ejemplo, en la Vulgata Latina, la traducción de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento en latín, en el versículo 3 de Génesis dice fiat, hágase la luz, fiat lux. Bueno, la Virgen María dijo fiat, hágase en mí según lo que tú estás diciendo. Entonces ahí tenemos 2 partes. Los milagros tienen la parte de Dios, que es la parte importante, pero también hay una parte de nosotros. Tú no tienes fe, no va a haber milagro. ¿Me entiendes? Tú no tienes convicción, no va a haber milagro. Entonces tiene 2 partes, los milagros tienen 2 partes. La parte de Dios, que es la parte importante, y la parte de nosotros. Bendito sea Jesucristo. Así es que David dijo, ahí te va una pedrada que te va a ocasionar un dolor de cabeza que no se te va a quitar con neomelubrina. Pues, un buen trancazo. Fíjese que, ¿por qué le pegó en la frente? Porque era el único lugar que tenía descubierto. El pelado iba de cabeza a pies, armado, pero el única área que tenía descubierta era la frente, ahí le soltó la pedrada. Y dice la palabra del Señor que cayó así tan grande como era, ¿verdad? Así es que Dios tiene algo que quiere que tú hagas, esto es muy importante. Dios tiene algo que quiere que tú hagas, Dios tiene algo que quiere que yo haga. Y es tu trabajo y mi trabajo buscar a Dios para que nos diga qué es lo que Él quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque de esa manera le vamos a traer gloria, le vamos a traer honra y alabanza a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Es un solo Dios, un solo Dios. 5º principio, perdona a tus enemigos. Fíjese que, a ver, alguien diga perdona a tus enemigos. Fíjese que, pues Dios siempre nos aprieta, nos hace manita de puerco, y siempre nos pone este punto de perdonar a nuestros enemigos. Si nosotros guardamos cosas en nuestro corazón, esto no se refiere a Goliat, sino se refiere a cualquier enemigo que tú y yo tengamos. Si nosotros vamos a la oración con enemigos, si nosotros vamos a dar nuestra ofrenda con enemigos, si nosotros queremos tener victoria con enemigos en el corazón, no vamos a triunfar. Necesitamos perdonar. Perdonar es una arma espiritual. Dice el Señor en su palabra, amad a vuestros enemigos, bendecid al que os maldice, haced bien al que os aborrece y orar por quienes os ultrajan y os persiguen. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos guardar cosas en el corazón. Hay algunos de nosotros que somos tan buenos para guardar cosas en el corazón que nos pudre el corazón. ¿Cómo vamos a producir vida si tenemos muerte en el corazón? Mis amados,
Tiene que haber vida en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que llenarse de vida. Y la manera de llenarlo de vida es sacando la mugre. Y esa mugre que vamos a sacar es el odio, la venganza, el enojo contra las personas que nos han hecho daño. Saca todo eso, perdónalos en el nombre de Jesucristo y que tu corazón esté limpio. ¿Para qué? Para poder servir a Dios. No podemos servir a Dios con un corazón sucio. Me dijo una persona hace muchos años, me dijo, oh, yo creo que tú tienes muchas cosas contra mí. Le dije, no hombre, yo desde cuándo que te perdoné. Bendito sea el Señor Jesucristo. No guarde cosas en el corazón. Nuestro corazón tiene que estar limpio. ¿Para qué? Para poder servir a Dios. Para poder servir a Dios necesitamos un corazón limpio. Así es que perdona a tus enemigos, bendícelos en el nombre del Señor y adelante. Obladí, obladá. Ya sé qué quiere decir obladí, obladá. Es una canción de los Beatles que quiere decir life must go on. La vida sigue adelante. ¿Ok? Obladí, obladá, life goes on, yeah. La vida sigue adelante. No podemos detenernos. El show debe seguir. Tiene que seguir la obra de Dios. No se puede detener. ¿Me entiende? Si los artistas dicen que el teatro no se puede parar, menos la obra de Dios. Amén. Por nada ni por nadie, por nada ni por nadie. El show debe seguir la obra, debe seguir la obra, debe seguir la obra. Amén. Sexto principio, pide la unción. Si tú quieres hacer el trabajo de David, necesitas lo que David tenía. ¿Qué tenía David? La unción. Voltee usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, necesitas la unción. Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, dice el Señor en su palabra que Él nos da el poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, ahora nos hace falta ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús. ¿Para qué sirve la llenura del Espíritu Santo? Eso no se lo enseñan en ninguna clase de teología. Oiga eso que le estoy diciendo. Esto solamente se enseña en el seminario viviente. Alguien que enseñe la palabra de Dios ungido por el Espíritu Santo. Tú vas a un seminario teológico cristiano y te van a decir, pues sí, el poder viene del Espíritu Santo. Versículo 9. No. Hold your horses. Detente, campeón. ¿Qué dice aquí? Que el poder lo recibimos por el Espíritu Santo. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el poder del Espíritu Santo no es para brincar en las bancas, no es para hablar en lenguas, no es para dar maromas, no es para alabar a Dios, no es para hacer orfanatorios, ni hospitales, ni escuelas de medicina. Es con el único objetivo de ser testigos, testigos de Jesucristo. Testigos para predicar la palabra, testigos para ganar las almas, testigos para repartir folletos, testigos para levantar obra para Dios, testigos para llevar las almas a Él. Para eso recibimos poder. No tenemos poder para edificar un orfanatorio, pero tenemos poder para ganar las almas. Amén. Y tenemos que asumirlo, tomarlo tú y decir, esto es mío en el nombre de Jesús. Yo tengo el poder del Señor. Amén. Séptimo principio. Utiliza las armas espirituales. Vamos a repasar. Número 1, enfrenta a tu gigante. Número 2, confesión, declara la promesa. Número 3, el poder de la alabanza. Número 4, luchar. Número 5, perdonar. Número 6, pide la unción. Pide la unción. Le pedimos al Señor la unción de Hechos 1:8. Y séptimo y último principio, utiliza las armas espirituales. Por ejemplo, viene una persona y te hace un problema, dicho cotidianamente, bronca, te hace un problema, te hace una discusión, y tú, pues, ¿qué quieres hacer? Pues contestarle igual, ¿verdad? Dice, es que eres... ¡Ah! Y entonces tú, ¿qué tienes la tendencia a hacer? ¡Ah!
¿verdad? Pues no. Entre más te griten, tú más baja la voz. A mí cuando alguien me grita, yo empiezo a bajar la voz, bajar la voz, bajar la voz, bajar la voz. Oye, ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Eh! No se puede contigo. No contestes igual. Cuando las personas te gritan y te insultan y te quieren desafiar, no contestes igual. Contesta con voz suave. Utiliza las armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? El poder de Dios, el poder de la palabra de Dios, el poder del nombre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de la alabanza y el poder de una vida entregada. Esas son tus armas. Entonces tú dices, Dios dice en su palabra esto, ahí tienes tu victoria. Dios dice en su palabra lo otro, esa es tu victoria. En el nombre de Cristo te lo digo. Y a ese demonio, en el nombre de Cristo, en el nombre de la sangre de Cristo, en el poder de la sangre de Jesús. Esas son nuestras armas. No utilices las armas de Saúl. ¿Cuáles son las armas de Saúl? Las armas carnales. No uses armas carnales, usa armas espirituales. Y las armas espirituales son las que acabo de mencionar. Así es que nosotros tenemos la victoria segura, de la misma manera que David tenía la victoria segura. Traía otras 4 más piedras, pero no las ocupó. La primera era suficiente. Él lanzó la piedra, pero quien la dirigió al blanco, ¿quién cree que fue? Dios Todopoderoso, ¿verdad? Él lanzó la piedra, pero el que la llevó al blanco fue Dios. Le dio en la cabellera, le dio en la maceta. Y vamos, tan grandote. Fíjese que a mí me gusta la gente grande para que reciba a Cristo. Así, gente alta, así, media corajuda. Me acuerdo de un señor, cualquiera es más alto que yo, ¿verdad? Entonces, estaba así, bien altonón, con ropa así de norteño, con como chaleco así cerrado de vestir, ¿verdad? De todo, unas botononas así, dije, así como estás de grandote, así vas a caer, compadre. ¿Y qué cree que pasó? Así de grandote, estaba con sus bototas allí pidiéndole a Dios. No por mí, por Él, porque Él tiene todo el poder. Nosotros somos unas hormigas, pero Dios es todopoderoso, Jesucristo es todopoderoso, no en nuestras fuerzas, como le dijo David, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. No vengo en mi nombre. Tú dile a la persona, yo no vengo en mi nombre. Cuando vamos a los hospitales nos dicen, ¿y usted qué? ¿Cómo viene o qué? Yo vengo en el nombre de Jesucristo. Ah, pásele. Sí, eso nos ha pasado a todos. ¿Verdad? Tú llegas y, ¿por qué viene o qué? En el nombre de Jesucristo vengo. Pásele. Pues en el nombre de Jesucristo tenemos todo el poder, toda la autoridad y la victoria segura. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos y oramos juntos. Dios Todopoderoso, en esta hora quiero darte las gracias por tu amor y por tu infinita misericordia y bondad que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos guardas, nos tienes, nos mantienes y nos das. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es nuestro Dios. Jesucristo, a quien Él ha enviado, nuestro Señor y glorioso Salvador. En el poder del Espíritu Santo, estamos agradecidos, estamos contentos, estamos victoriosos, porque en Cristo está la victoria. Gracias, Señor Dios nuestro, gracias por ese cuidado que tienes por nosotros, por nuestra vida. Gracias porque guardas la vida de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestra descendencia. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer la pequeña parte que nos toca a cada uno de nosotros y salir victoriosos, porque esta guerra ya ha sido ganada. Ya ha sido ganada. En el nombre de Jesucristo. Amén
y amén. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Vamos a darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión, no se extravíe, el único camino es Jesucristo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.